La calumnia se originó en 1903 en un artículo del periódico matutino de San Petersburgo, entonces capital de Rusia. Algo acerca de un plan siniestro para apoderarse del mundo. Un número sorprendente de personas lo creyeron. La mentira se esparció por toda Europa durante las décadas siguientes, susurrada aquí, debatida allá, a veces abiertamente impresa. Y finalmente, al final de la década de los 30, la loca e increíble historia reclamó a sus víctimas. 6 millones de judíos murieron de hambre, baleados, quemados y asfixiados, sacrificados por una calumnia que pocos quisieran combatir. Está escrito con el pastor Robert Costa. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Hoy, la verdad a la cual aferrarse. ¿Te has fijado que en estos días resulta cada vez más difícil establecer la verdad? ¿Cada vez más difícil separarla de falsedades y engaños? Hemos cambiado mucho el concepto que tenemos de la verdad, especialmente de las grandes verdades. Ahora, lo importante es lo que tu corazón te dicte. Se nos dice que la gente debe encontrar su propia verdad. Lo que cuenta es lo que nos parece importante. Se nos persuade en diversas formas a creer que en la realidad no hay grandes respuestas ni principios sólidos, simplemente tenemos que fabricar los nuestros. Hoy día nos sentimos orgullosos de nuestra tolerancia, que es bueno tenerla, por supuesto, pero realmente es una tolerancia barata, si se quiere, posible solamente porque muchos piensan que en realidad no importa lo que creamos siempre y cuando seamos sinceros y sintamos en nuestro corazón que es verdad. Parecemos haber olvidado la desastrosa que puede ser una mentira. Hemos olvidado que detrás de ese horrible holocausto, 6 millones de judíos fueron exterminados durante la Segunda Guerra Mundial. El periódico de San Petersburgo, que mencioné al principio, publicó un artículo bajo el título Un programa para la conquista del mundo por los judíos, acuerdos de una reunión de los ancianos de Sión. El editor del periódico dijo haber descubierto una serie de documentos en los cuales un miembro de una sociedad judía secreta describía una conspiración para apoderarse del mundo. Primero derribarían la democracia europea por medio de propaganda. Luego los negociantes judíos crearían inquietud en el mundo industrial alzando los precios. Finalmente, al caer la sociedad gentil, las ciudades serían bombardeadas y los oponentes exterminados con inyecciones de enfermedades mortíferas. El mito de la gran conspiración judía había nacido. Se lo llamó Protocolos de los Ancianos de Sión y millones lo aceptaron como un hecho. Era muy fácil sospechar de los que no pertenecían a la sociedad cristiana. Era muy fácil creer lo peor de quienes se aferraban a tradiciones diferentes. Muy pocos dudaron de la mentira, casi ninguno sospechó los terribles peligros. Así que el mito de los protocolos se esparció por toda Europa durante las primeras 3 décadas de este siglo. La gente sospechaba de todos los judíos. Toda tradición judía que los unía podía interpretarse como parte de la gran conspiración. Probablemente algunos ciudadanos dieron poca importancia a la calumnia. Tal vez eliminaron de sus preocupaciones diarias ese rumor de un gobierno secreto del mundo que operaba detrás de las escenas. ¿Qué importancia podía tener? Por supuesto, esa calumnia tenía gran importancia. Hizo que la idea de Adolfo Hitler de purificar a Alemania mediante el exterminio de los judíos fuese concebible y luego aceptable. Cuando la gente veía los vagones llenos de hombres, mujeres y niños con una estrella amarilla, pasaban de largo. Después de todo, ¿no eran ellos los que estaban planeando una conspiración malévola?
Y cuando la gente pasaba frente a las líneas de hambrientas víctimas de los campos de concentración, miraban para otro lado. Después de todo, ¿no habían procurado esos judíos apoderarse del mundo? Al final, 6 millones de seres humanos fueron destruidos, sacrificados por esa gran mentira. El mito de los protocolos ayudó a preparar la escena para ese horrendo holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. La calumnia fue demasiado fuerte. No hubo suficientes voces que se levanten contra la marea del antisemitismo. Amigos, la verdad es importante. A veces es asunto de vida o muerte. No es suficiente sentir dentro de nuestro corazón que algo es cierto, como se nos dice. Un gran número de personas sintieron una vez en lo profundo de sus corazones que los judíos debían ser exterminados. Lo que creemos puede ser una gran bendición o un gran desastre. La verdad es importante. Nuestras creencias importan. Son asunto de vida o muerte. Los escritores de la Biblia lo hacen bien claro. Escuchemos la declaración ferviente que hace el apóstol Pablo aquí en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea anatema. Este asunto de la verdad y su falsificación se hará cada vez más prominente a medida que la historia se acerca a su fin. La presión para creer las grandes mentiras de Satanás serán más y más intensas. La marea del antisemitismo arrastró a millares de individuos, al parecer decentes, a participar en el terrible holocausto. Otra marea presionará a la mayoría de los habitantes de la tierra a un desastre aún mayor. El libro de Apocalipsis nos muestra una bestia, el anticristo que tuerce la verdad divina y organiza una guerra contra el pueblo de Dios. Jesucristo nos revela en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 exactamente eso. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Terrible pensamiento. Grandes poblaciones aliándose al anticristo, a un falso evangelio, a la gran mentira. ¿Cómo podemos al fin oponernos a tan grande marejada? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos del lado correcto en este asunto de vida y muerte, de verdad y falsedad? Hay un episodio dramático que involucra a un profeta del Antiguo Testamento que, según pienso, nos da la clave. Se trata de los cuadros más claros que conozco donde la verdad se opone a la falsedad. Al tercer año de su reino, el rey Josafat de Judá descendió a visitar al rey Acab, el rey de Israel. Mientras los dos reyes conversaban, Acab mencionó Ramot de Galaad, una ciudad israelita que había sido capturada por el rey de Siria. Sugirió que los dos unieran sus ejércitos para recapturar la ciudad. Josafat declaró que él y sus ejércitos estaban al servicio de Acab, pero le sugirió que primero buscaran el consejo de Dios. Y como el rey Acab tenía en el palacio unos 400 profetas, los mandó llamar y les preguntó: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Los hombres le respondieron: sube, porque Jehová la entregará en las manos del rey. Josafat sospechaba de que todos esos profetas eran de ojos codiciosos. El rey era suficientemente sensato como para desear oír la verdadera voz de Dios, por lo que preguntó: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Acab le contestó un poco de mala gana que sí había un hombre capacitado, pero que tenía una actitud un tanto negativa. Micaías, el hijo de Imla. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, dijo el rey. Josafat pensó que el hombre debería ser llamado de todos modos y Acab consintió. Mientras Micaías iba en el camino, los 400 profetas a sueldo trataron de sonar más convincentes y se agitaron hasta el frenesí.
Ataquen a Ramot de Galad y saldrán victoriosos, gritaban. Un hombre aún se puso unos cuernos de hierro y danzando declaró, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Cuando el mensajero que había ido a llamar a Micaías lo encontró, le dijo lo que aparece aquí en Primera de Reyes, en el libro Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 13. He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey las cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Pero Micaías no estaba de acuerdo en profetizar lo que Dios no le mandara, por lo que miró directamente a los ojos del mensajero y le contestó, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y allí estaba un hombre que se preocupaba por la verdad de Dios y no estaba dispuesto a comprometerse. Los dos llegaron a la escena y Micaías se paró frente a los dos monarcas vestidos con sus ropas reales y rodeados de los 400 profetas falsos. Acab miró al profeta de Dios y le preguntó con desgano, ¿iré a la guerra o la dejaré? Las otras voces se aquietaron. Acab miraba al profeta con rencor. Micaías entonces decidió ponerlo un poquito a prueba. Y como burlándose de los falsos profetas le dijo, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en manos del rey. Lo que Micaías realmente estaba diciendo era, ¿de veras quieres saber? Y Acab le contestó que sí, aunque ante el piadoso Josafat quiso aparentar que siempre le interesaba saber la verdad, y le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces Micaías se lo dijo sin vueltas. Su mensaje está aquí en el libro Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 17. Yo vi a todo Israel esparcido por todos los montes como ovejas que no tienen pastor. No era un mensaje muy animador. Acab perdió el interés en saber la verdad. Mirando a Josafat se quejó, ¿no te lo había advertido? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí. Pero Micaías siguió hablando, le dijo al rey Acab que los centenares de profetas falsos eran espíritus de mentira que lo conducirían al desastre. Airado, Sedequías, jefe de ellos, abofeteó a Micaías, pero el profeta se mantuvo firme. Al final, Acab no escuchó, mandó a la cárcel al profeta y se fue porfiadamente a la batalla donde le alcanzó el desastre que Micaías había predicho. ¿Cómo pudo este profeta solitario afrontar la marea de tantas otras voces que le contradecían? Decidió expresar solo lo que Dios le indicara. Estaba afirmado firmemente en la palabra del Señor. Era una verdad que valía la pena defender. Era un mensaje claro que no debía ser comprometido. Micaías, a diferencia de Acab, estaba dispuesto a escuchar lo que Dios dijera, buenas noticias, malas noticias o una mezcla de ambas. Estaba dispuesto a ir a donde la verdad de Dios lo llevara. Amigos, ahora mismo podemos saber dónde estaremos al fin, cuando las fuerzas del error amenacen barrer con la verdad. Hagámonos esta importante pregunta. ¿Estoy dispuesto ahora a escuchar cualquier cosa que Dios quiere decirme? ¿Estoy dispuesto a abrazar cualquier verdad que su palabra revela? Esa es la clave. No necesitamos realizar hazañas heroicas para enfrentar el futuro, sino ser buenos oidores. Sigamos escuchando el verdadero evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo que nos salva por gracia. Sigamos escuchando la verdadera palabra que nos enseña cómo mantener una relación con Él. Sigamos aferrándonos a la verdad. Pero si comenzamos a sentirnos incómodos con el Evangelio, si comenzamos a ignorar parte de la palabra, es señal de que algo anda mal. Si solo queremos escuchar parte de lo que Dios está diciendo, estamos pisando un terreno muy peligroso. Llegará el día cuando desearemos manipular la verdad en vez de escucharla. Desearemos revisar la palabra en vez de obedecerla. Amigos,
descendemos de multitud de creyentes que creyeron la verdad y la obedecieron fielmente en los peores tiempos. El apóstol Pablo los describió como una gran nube de testigos que nos animan en la vida cristiana. Permíteme mencionar a uno de ellos. En el año 250 después de Cristo, cuando Decio era emperador de Roma, un anciano cristiano llamado Pionio llegó a la ciudad de Esmirna. Pasó por una puerta doble y caminó entre dos filas de columnas que se extendían por 2 cuadras, colmadas de gente. Era llevado al templo de Némesis a presentar un sacrificio y comer carnes paganas. Un oficial del templo llegó y dijo al cristiano: por supuesto que sabes cuál es el edicto del emperador que te ordena presentar sacrificios a los dioses. Pionio contestó calmadamente: conozco los edictos de Dios que requieren que lo adoremos solo a Él. Varios oficiales trataron de persuadir a Pionio para que hiciera el sacrificio, pero él firmemente rehusó hacerlo y finalmente lo enviaron de vuelta a la prisión. Pocos días después lo volvieron a traer al templo. Esta vez Pionio se sorprendió al ver que su propio obispo había cedido a las amenazas, inclinándose ante los dioses y adorándolos. Pero a pesar de ello, continuó del lado de la verdad. Pionio dio un discurso ante la multitud protestando la forma injusta en que los cristianos eran tratados y advirtiendo del juicio venidero. Cuando los oficiales trataron de convencerlo que se comprometiera, él les dijo: ¿cómo quisiera persuadirlos a ser cristianos? Ellos se echaron a reír diciendo: no puedes persuadirnos a ser quemados vivos. Pionio contestó: es mucho peor quemarse cuando uno ya está muerto. Algunos espectadores se impresionaron al ver la elocuencia de Pionio frente a la muerte y exclamaron: ¡qué educación! El deseo de Pionio era impresionarlos con algo más. No es esa clase de educación, les dijo. Reconozcan, sin embargo, la educación del hambre, las muertes y otras pruebas por las cuales han pasado. Pionio se refería a los desastres recientes que habían ocurrido en ese lugar. Tenía la esperanza de que la gente se impresionara a buscar a Dios en medio de las tristezas. Sus oidores no recibieron el mensaje y alguien le gritó: pero tú también sufriste hambre con nosotros. Pionio contestó: pero confiaba en Dios. Pionio mantuvo esa esperanza hasta los últimos momentos de su vida y murió crucificado. Encuentro muy impresionante el testimonio de este creyente tan poco conocido. La verdad le importaba más que su propia vida. En vez de aterrarse ante su sentencia de muerte, advirtió a los espectadores en cuanto al juicio. En vez de airarse contra sus perseguidores, les presentó los mandamientos del Señor y testificó acerca de su esperanza en Dios. Amigo y amiga, personalmente deseo mantenerme firme hasta el fin como Pionio. No quiero que la ola de la falsedad me arrastre. Quiero permanecer firme y seguro en la verdad de Dios. Decidamos permanecer unidos y firmes hasta el fin. ¿Podremos hacerlo? Podemos comenzar ahora decidiendo escuchar todo lo que Dios nos diga, entregándonos a toda la verdad de Dios. Decidamos no dar la espalda a ninguna revelación de la palabra de Dios. Esa es la clave. Porque al aferrarnos al verdadero evangelio de Jesucristo, a su palabra verdadera, pisaremos sobre terreno firme, como una roca sólida. Así podremos estar firmes contra la corriente.
Muchas gracias por esa maravillosa música que nos eleva hacia el cielo y nos habla de un Dios que está con nosotros todo el tiempo. Hemos visto que la verdad es una sola. La palabra de Dios nos dice que Jesús es la verdad. Su palabra es la verdad. Su espíritu es la verdad. Sus mandamientos son verdad. Tú y yo tenemos que seguir esa verdad bíblica y Dios siempre ha tenido sus hijos fieles a través de todas las edades que han estado dispuestos a escuchar la verdad tal como está en su palabra. Esa es la verdad que tú y yo tenemos que seguir, no dejando un poquito acá, otro poquito allá, sino siguiendo toda la verdad bíblica. ¿Por qué no oramos juntos para pedir que Dios consolide esa verdad en nuestros corazones? Abre tu corazón a Jesús mientras oramos. Padre nuestro, ayúdanos a ser buenos oidores. Hay tantas voces que compiten entre sí, tantas distorsiones de la verdad. Ayúdanos a escuchar cuidadosamente tu verdad, a ser honestos y sinceros ante ella. Te agradecemos por las maravillosas noticias que revela. Queremos basar nuestras vidas hoy y en lo futuro sobre el Evangelio de Jesucristo. Te agradecemos porque así será, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hoy tengo un regalo muy especial que ofrecerte. Todos queremos tener felicidad permanente y la seguridad de la salvación. Y este don está en Cristo y su palabra. Por eso hemos preparado el nuevo curso bíblico Está Escrito, que presenta en forma clara las doctrinas y profecías de nuestro Señor Jesucristo para nuestros días. Es gratuito, pero de inmenso valor. Sus 24 lecciones cautivarán tu corazón. Además, queremos obsequiarte esta pequeña joya artística titulada El Cordero de Dios, una tarjeta de 5 por 7 pulgadas que nos habla del amor de nuestro Padre Celestial. Tú podrás enmarcarla con el marco de tu preferencia. Para tu beneficio, solicita hoy mismo el mini disco con el nuevo curso bíblico Está Escrito a la dirección que aparece en pantalla y de inmediato te lo enviaremos. O si deseas obtenerlo más rápido, solicítalo por email a estaescrito@iiw.org. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida. Te invitamos a continuar estudiando. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde podrás obtener una variedad de recursos, materiales y estudios bíblicos. Hasta la semana que viene. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.